Joeli. Muchas gracias, Joeli. Buenos días con todos. Mi nombre es Marcus de Monsars. Y ante todo quería agradecer a BNI por el espacio que me están dando para poder compartir con ustedes un tema muy, muy relevante. Y también un agradecimiento especial a Francisco Puyol, quien en un webinar pasado me desafió justamente para poder hablar sobre este tema, que lo considero hoy por hoy muy, muy, muy relevante para lo que estamos viviendo. Y el tema del liderazgo adaptativo que vamos a compartir a continuación se basa principalmente en un modelo de liderazgo que se diseñó y se implementó en Harvard a través del profesor Ronald Heifetz, desde donde las empresas y las organizaciones atraviesan lo que son los desafíos técnicos y desafíos adaptativos. Esta es una de las cosas que nosotros hacemos como parte de CLA Consulting, en donde soy consultor asociado, y lo que quiero a continuación es poder compartir con ustedes este modelo que me ha resultado personalmente muy, muy importante y me ha ayudado a aclarar una serie de situaciones que he experimentado durante mi carrera. Hoy por hoy nos encontramos en un mundo lleno de desafíos, donde las personas han comenzado a tener un rol mucho más protagónico antes, y eso de ahí de alguna manera se está viendo en diferentes industrias a través de los conflictos sociales. Por otro lado, estamos y vivimos en organizaciones en las cuales nos podemos encontrar hasta que con 4 generaciones a la vez, lo cual hace ya de por sí un desafío poder trabajar en ellas. Y los puestos de trabajo también vienen cambiando. Se estima que el 70% de los trabajos dentro de 10 años van a cambiar o van a desaparecer. Y adicional a eso hay una diversidad e inclusión como un tema súper relevante que se está trayendo cada vez más al mundo de las organizaciones. Por otro lado, nos encontramos con un cambio tecnológico muy rápido. Hay robótica, hay internet, IoT, inteligencia artificial, biosintética, hay impresiones 3D, autos autónomos, bitcoins, y todo esto acá hace que la energía cada vez esté más disponible a las organizaciones, a las personas, y de manera más barata. Adicional a eso, esto conlleva que la forma de gestión que tenemos dentro de las organizaciones está cambiando rápidamente, y esto de acá, si lo sumamos a todo lo que ya tenemos por sí mismo de este desafío de diferentes factores que crecen y se exponencian con lo que estamos viviendo hoy por hoy del coronavirus, para lo cual aparece de manera cada vez mucho más relevante la frase o el concepto de Darwin, que era que no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni aún las más inteligentes, sino las que se adaptan de manera más fácil y más rápida a los cambios. Y son esos cambios que traen desequilibrios dentro de los sistemas, entendiendo por sistemas organizaciones, y esos desequilibrios son los que traen progresos. Hablamos de crisis desde el lugar de la desesperación, desde la preocupación, desde el pánico, pero también veamos la crisis como un lugar de oportunidades. Es por esto que el recorrido del día de hoy va a atravesar estos puntos, que vamos a hablar un poco sobre el modelo de liderazgo adaptativo, qué significa liderazgo. Vamos a hablar un poquito para poder entender cómo funciona este modelo, qué son los desafíos técnicos y adaptativos, algo de lo que sucede a la hora de que se enfrentan los desafíos, que son los temas relacionados con la atención y la contención, cómo se ejerce el liderazgo, y finalmente, para poder encapsular todo, cómo se diseña un proceso de cambio adaptativo, o cómo debería ser un proceso de cambio adaptativo. Y yo le quería contar por qué traigo este tema. Durante mi carrera en diferentes empresas he tenido la suerte de tener muchos logros. He logrado cosas muy relevantes, cosas importantes, he logrado resultados, he tenido climas organizacionales bastante buenos, pero también he tenido una serie de problemas, de desafíos, de crisis, de decepciones, de desazones y de conflictos que en su momento no entendía por qué se daban,
ni qué es lo que pasaba en ese momento. Al poder analizar y reflexionar sobre esas situaciones difíciles por las cuales pasé gerenciando las empresas y llevarlas a través del modelo de liderazgo adaptativo, me generó un entendimiento totalmente distinto y entendí muchas de las situaciones, por qué habían pasado y qué es lo que había pasado. Con lo cual, a la hora de aplicar este modelo, puedo verlo de una manera totalmente distinta. Me genera una mirada diferente de cómo poder, en nuevas situaciones, poder plantarme y poder llevar o atravesar este tipo de desafíos. Un tema que es súper relevante, entonces, es entender qué significa liderazgo. Y nos preguntamos, ¿qué cosa es el liderazgo? Hay muchas definiciones, y al haber muchas definiciones, hay poca claridad en el tema. Entonces, lo que voy a hablar a continuación es una mirada desde el liderazgo adaptativo, desde el modelo. Y para ello me hago una serie de preguntas, ¿no? Si es que ser líder es ser el jefe, ¿es ocupar acaso un puesto de autoridad o una posición de poder dentro de una organización? ¿Se nace con liderazgo o se puede aprender? ¿Acaso ese liderazgo está definido por las capacidades que puedan tener algunas personas, como por ejemplo una elocuencia, una personalidad arrolladora o carisma? ¿Eso es ser liderazgo? ¿Eso es tener liderazgo? Gandhi, por ejemplo, no tenía ninguna de esas capacidades o características anteriores. Sin embargo, era un líder que movilizó a toda India en su momento. Por otro lado, dirigir, motivar, empoderar a las personas hacia un objetivo es liderazgo. Bajo el modelo de liderazgo adaptativo, nosotros consideramos que es una actividad que se ejerce, no es una posición que se ocupa. Por otro lado, consiste en generar una adaptación en un grupo cuando éste está enfrentando un desafío. Lo puede ejercer cualquier persona, no necesariamente la autoridad, pero sí es riesgoso y requiere de mucho pensar, mucho reflexionar y actuar de una manera estratégica. Porque en el proceso de ejercer liderazgo puede ser muy peligroso en algunos casos. Y finalmente, se ejerce el liderazgo desde un propósito colectivo, un propósito de progreso, de algo que cambie en función a un bien colectivo. Pero la idea fundamental para poder definir liderazgo desde el modelo está relacionado con que los grupos humanos y las organizaciones enfrentan diferentes tipos de desafíos. Para esto vamos a entender que hay dos desafíos. El desafío técnico, que es aquel en el cual digamos, los problemas que se presentan son conocidos, existe un consenso de cómo resolverlos, hay recursos disponibles, hay expertos y responsables que pueden atender este problema y atacarlo, si se puede entender así. Hay certidumbre de cómo va a resolverse y en cuánto tiempo, y el objetivo es la eficacia, o sea, la eficiencia, en cuánto tiempo y qué también lo voy a poder hacer, por lo cual lo que moviliza a un desafío técnico es la gestión, y la gestión desde la autoridad. Por ejemplo, si yo tengo un carro y tiene un problema con los frenos, difícilmente me voy a poder poner a desarmar yo el freno pretendiendo que acá sea bien hecho. Voy a poner en juego demasiadas situaciones, por lo cual lo más sencillo y lo que cualquier otra persona haría sería ir a un concesionario de la marca o probablemente un taller y pedirle a ese experto que me resuelva el problema de los frenos, que sé cuánto me va a costar, sé en cuánto tiempo me lo van a entregar, sé que va a haber una garantía y sé que van a hacer un buen trabajo. Con lo cual un desafío técnico es algo que es parte de nuestra gestión. Hay desafíos técnicos más fáciles, hay otros que son más complejos, pero finalmente hay alguien que sabe cómo hacerlo. Si lo entendemos desde un proceso, identificamos primero dónde nos encontramos, que es el círculo de la izquierda. Digamos que es el punto A y queremos llegar a un punto B, a una situación en la cual queremos estar. Entonces, las preguntas que nosotros nos hacemos es, ¿cómo buscamos esas mejoras? ¿Cómo podemos planear? ¿Cómo podemos presupuestar de tal manera que podamos, en base a un objetivo deseado, movilizarnos de una posición A a una posición B? Y acá el tema principal es el tema de la mejora, el tema de la eficiencia, inclusive el tema de la eficacia, ¿no? O sea, qué cosas estoy haciendo bien, qué puedo hacer mejor,
qué debemos comenzar a usar, qué debemos aplicar para la situación, la solución deseada. Entonces podríamos entender como el desafío técnico como un business as usual, pero dentro de una situación de rango de dificultad, ¿no? Y lo que impera, explicando lo anterior, es el tema de gestión. O sea, nosotros gestionamos desafíos técnicos. Por otro lado, están los desafíos adaptativos. Y el desafío adaptativo son aquellos en que vamos a necesitar aprender. Y para aprender hay que probar, hay que experimentar, hay que desaprender también. Y no solo en conocimientos e información, sino también en comportamientos. Son problemas nuevos a los cuales hay que adaptarse. Implica, como mencionaba, experimentar. Hay muchísima incertidumbre, hay distintas opiniones, y al haber distintas opiniones hay conflicto, porque no todas las opiniones van a estar alineadas y no todas van a poder llegar al mismo objetivo. Y acá el principal objetivo del desafío adaptativo es poder aprender. Con lo cual, dentro de un desafío adaptativo, cuando se presenta un desafío adaptativo, lo que sucede son dos cosas. Están ligados directamente con lo que es liderazgo. O sea, el liderazgo está directamente relacionado con lo que es el llevar un desafío adaptativo. Llevar a un grupo de personas en búsqueda de un aprendizaje nuevo que le genere algún tipo de prosperidad o un cambio positivo. Si lo vemos de nuevo como un proceso, acá la situación cambia. Si pasamos de este lugar a donde estamos, a donde queremos llegar, probablemente no sepamos muy bien dónde queremos llegar. Tenemos una intención de resolverlo. Y aquí es donde se forman las facciones, estas curvitas moradas dentro de del dónde estamos, son las diferentes facciones que se forman dentro de la organización, porque no todos ven el beneficio o no todos tienen la suficiente adaptación o están dispuestos a hacer los cambios. El proceso, como ven, no es lineal y aparecen una serie de preguntas que son totalmente diferentes. Por ejemplo, ¿para qué tenemos que cambiar? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿En qué tenemos que cambiar? ¿Qué debemos mantener? ¿Qué debemos desaprender? ¿Qué debemos comenzar a aprender? Y está todo relacionado con el tema de adaptación y de liderazgo. Por ejemplo, un ejemplo que vivimos hoy por hoy, el gobierno hoy, el Ejecutivo tiene un tremendo desafío adaptativo, que es, por ejemplo, cómo manejar una pandemia en la cual en una economía donde casi el 70% de esa economía es informal y en donde se establecen reglas e instrucciones para todos, pero solamente pueden aplicar al 30% de la economía. ¿Cómo haces eso? O cómo gerenciamos una empresa en la cual no tiene ingresos. Esos son desafíos adaptativos muy grandes y muy complejos. ¿Eh? No tenemos un experto que se solucione, por lo cual vamos a tener que ir experimentando, aprendiendo y desaprendiendo. Para esto acá, dentro de las organizaciones, una de las posiciones que tiene mayor problema a la hora de enfrentar un desafío adaptativo son las personas que tienen la autoridad y que tienen el poder. ¿Por qué? Si es que nosotros consideramos que un jefe, un gerente, tiene el objetivo de hacer que las cosas sucedan, de cumplir los objetivos, de cumplir con la tarea y de tener el cargo del jefe, para el modelo adaptativo, en una situación de un desafío adaptativo, el liderazgo significa movilizar al grupo humano para que éste pueda desafiarse en un proceso colectivo, si es que se aprende a poder manejarlo. Pero la posición de la autoridad dentro de las organizaciones es la más expuesta, porque de ellas se espera que tengan el conocimiento, que tengan la claridad, que tengan las respuestas, que sepan cómo solucionarlo. Y justamente son esas autoridades o esos jefes que reciben toda esa presión y lo que hacen en muchos casos al no tener las respuestas es que crean soluciones ficticias, o sea, tratan de generar tranquilidad, tratan de retroceder a su zona de confort y eso ahí genera, entre la gente que sabe leer principalmente esa situación, genera mayor incertidumbre. Y esta situación es muy demandante, ya que lo que sí significa con la autoridad es que va a tener que tomar una decisión de ejercer liderazgo, con lo cual va a confrontar a la gente, va a generar un poco de tensión, va a tratar de poner las conversaciones difíciles, va a tratar de aprender nuevas cosas
y eso ahí puede implicar que lo desautoricen y por ende no ejerza el liderazgo que se necesita para llevar a cabo este proceso. Por lo cual, las autoridades de los grupos y de las organizaciones, al enfrentar un desafío adaptativo, van a estar expuestos a resistencias de las personas generadas por este proceso de aprendizaje. Y hay un supuesto muy grande dentro de las organizaciones, que es que las personas se resisten al cambio. Cuando nos hacemos una pregunta, si es que las personas les gusta el cambio, la mayoría de las personas dicen que no nos gusta el cambio, que somos renuentes al cambio. Pero por el otro lado, hay un dilema, porque las personas en general, o sea, el ser humano es de las especies, es la especie que más ha cambiado a lo largo de la historia. Las personas anhelamos el cambio, tanto es así que cuando sale una nueva versión de un iPhone, inmediatamente estamos comprándolo. O las personas están totalmente enfocadas a lo que es el tema del cambio tecnológico. Constantemente, si hay una mejora, voy a tratar de que esa mejora llegue a mí, o sea, la anhelo y la quiero traer hacia mí. Y también tenemos una serie de hábitos y cambios de hábitos de consumo, porque somos seres que nos gustan el cambio. Y hay una curiosidad innata dentro de las personas, dentro de los bebitos. O sea, los bebitos a la hora de nacer, lo que más tienen es curiosidad de experimentar. La innovación es parte de ese cambio. Y esa experimentación nos genera y nos lleva a un anhelo de cambiar. Por lo cual hay cambios que pueden ser superficiales, como por ejemplo cambiarse de peinado, o cambios mucho más profundos, que es el cambio de la personalidad, considerando también que no todos los cambios son iguales. Y al no ser iguales, las personas valoran de manera distinta y atienden y procesan los cambios de una manera distinta. Y muchos de los cambios, por no decir la gran mayoría, no se logran. Entonces, ante esa situación, ¿cómo se explica esta diferencia del anhelo de querer cambiar con la resistencia al cambio que percibimos constantemente? Porque sí hay una resistencia al cambio. Entonces, el entendimiento detrás de esta situación, de este dilema, es que la resistencia no es al cambio por sí mismo. La resistencia es a la pérdida que pensamos va a generar el cambio. Por ejemplo, si yo pienso, a mí me gusta hacer ese cambio, yo pienso internamente, digo, pero ¿qué pierdo o qué gano yo con esta situación? ¿Cuál es la relación de costo-beneficio que yo tengo en relación a esto? Ese anhelo por cambiar se ve justificado cuando yo tengo que invertir algo mío para que se dé ese cambio. Y si yo analizo y pienso a la hora que tomo esa decisión sobre el cambio, y pienso, ¿esto de acá me va a generar o no me va a generar un beneficio? Es que aparece la duda. Y no nos resistimos al cambio, nos resistimos a las pérdidas que pensamos van a conllevar el cambio. Si nosotros pensamos que las pérdidas son menores al beneficio, entonces voy a procesar el cambio bastante más rápido. Pero si nosotros percibimos y pensamos que las pérdidas son mayores que los beneficios que nos están vendiendo, nos están comunicando, ahí aparece la pérdida. Y el otro tema importante en relación a este concepto es que la pérdida se da hoy, o sea, es inmediata. El beneficio es futuro. Al estar en el futuro, aparece más la incertidumbre. Y tenemos que siempre recordar y entender que cada persona valora las cosas de forma diferente. Valora desde, no de los valores, sino de la valorización del cambio. Y cada uno percibe las pérdidas y ganancias de manera distinta. Y hay muchas veces en las cuales no entendemos o no sabemos el por qué sentimos esa pérdida. Con lo cual, en esos momentos son los que se requiere algún tipo de ayuda distinta. Pero todo al final del día comienza con un problema. Nosotros podemos estar trabajando en una organización, en una situación, digamos, en nuestra zona de confort, donde tenemos una visibilidad bastante clara, nos manejamos bastante bien, podríamos decir que estamos avanzando en velocidad crucero, los problemas que tenemos los resolvemos, o sea, tenemos 2 expertos, tenemos el equipo, tenemos una visibilidad importante. Pero de repente se genera un problema. Y un problema lo podemos entender entre la diferencia, el gap que existe entre la realidad y la expectativa. Y cómo gestionar ese espacio entre la realidad y la expectativa es que
entramos en una situación de incertidumbre, en la cual comenzamos de alguna manera a desafiar supuestos y a decir, ¿qué voy a hacer? Aparecen las posibles acciones. Si es un desafío técnico, como lo hemos explicado, ese desafío técnico buscaremos inmediatamente al especialista, haremos un comité, conversaremos sobre las posibles soluciones que ya las conocemos, repararemos el problema, traeríamos o compraríamos las tecnologías y se van solucionando el problema. Pero si esta situación no se llega a resolver y entramos en un ambiente más complejo, un ambiente de crisis, eso de ahí nos puede llevar a una zona de pánico. Y en esa zona de pánico es donde las organizaciones comienzan si bien es cierto, en la zona de incertidumbre comienzas a ponerse cada vez más tensas, hay mayor desequilibrio, hay una crisis, el sistema se comienza a desequilibrar. En la zona de pánico pueden suceder dos cosas. Inmediatamente entramos en una zona de destrucción o podemos también entrar en una zona de evasión. Si lo vemos esto de una manera más gráfica, esto más para los ingenieros, y tenemos un par de ambientes en los cuales por un lado tenemos el tiempo y por el otro lado tenemos el desequilibrio. Entendamos desequilibrio como una diferencia de tensiones o una posible crisis, o sea, a mayor desequilibrio, mayor tensión en la organización, a menor desequilibrio, menor tensión. Nos podemos, digamos, representativamente establecer una zona en la cual estamos en nuestra zona de confort. Business as usual, gestionando, no hay mayor problema. Y podemos, de repente se presenta un cambio que puede ser esperado o no puede ser esperado. Y ese umbral es un momento en el cual pasamos, como lo mencioné anteriormente, a una zona de incertidumbre, y esa zona de incertidumbre tiene un límite, que en la medida que va aumentando el desequilibrio, la tensión, llega a un nivel en el cual es tolerable y podríamos pasar a una zona ya de pánico más compleja. Y dentro de eso aparece, o sea, si graficamos el nivel de tensión o el nivel de desequilibrio, que va de repente subiendo, lo vamos controlando, pero hay momentos en los cuales esta tensión cruza esa tolerancia y en ese momento entramos en un desafío adaptativo. Y para ello vemos que la curva tiene diferentes movimientos, se sube y baja. Son como se procesan esos problemas que van apareciendo una serie de conversaciones dentro de la organización, de una serie de coordinaciones que van modificando la tensión en la medida que va pasando. Entonces, se define en este modelo una zona o rango de productivo desequilibrio, en la cual no es tu zona de confort, tampoco es tu zona de pánico, sino es una zona en la cual tienes la suficiente tensión para poder ir resolviendo el problema, ir, digamos, desafiando supuestos y ir pudiendo atender el problema. Y esta zona de equilibrio, esa zona de rango productivo, es aquella en la cual deberíamos enfocarnos para poder mejorar nuestra capacidad de adaptación. Pero es exactamente en donde sale esta línea naranja, la cual es aquella zona en la cual tenemos que desarrollar la capacidad de aprendizaje para que no siga creciendo la tensión y no digamos, se estabilice en la zona de pánico, sino más bien de alguna manera puede ir bajando y mantenerse dentro de esa zona de rango productivo del desequilibrio. Y es ahí donde aparece la creatividad, es ahí donde aparece la innovación, es ahí donde los seres humanos sacan lo mejor de sí, pero obviamente ejerciendo liderazgo, movilizando a las personas a través de un desequilibrio, un desafío adaptativo en búsqueda de un progreso colectivo. Y entendiendo lo anterior, tenemos que también considerar que esto se da porque no todas las personas y no todas las organizaciones tienen la misma capacidad de procesar de un cambio. Si lo vemos a nivel personal, la típica curva de cambio está relacionada con varios procesos, en los cuales llega un momento en el cual nos encontramos con nuestra realidad, y ese de ahí es el momento, se menciona acá abajo, como la travesía por el desierto, en la cual hacemos el clic de que esta solución la podemos resolver, esta situación la podemos desafiar, esta situación la podemos nosotros llevar, y en ese momento comenzamos a pasar a un ambiente más de creación, un momento de aprendizaje
y eventualmente salimos del problema. Normalmente lo que sucede, a raíz del tema de las pérdidas, nos podemos quedar en la parte izquierda de la curva, en la cual nos hacemos cada vez más resistentes, y nos debemos acordar de que esto de acá está relacionado directamente con cómo lo procesa cada persona. Entonces, ¿qué debemos entender en esta dinámica de tensión dentro de las organizaciones y de desafíos? Que por lo general, ante la presencia de un cambio, y este cambio no es percibido como un beneficio o genera pérdidas, las personas tienden a resolverlo de dos maneras. O desvían el problema, o desvían la responsabilidad. Por ejemplo, cuando se presenta en una empresa un problema de clima laboral, una forma de evadir el problema es decir que esto acá es una situación coyuntural, que ha habido un problema menor, que esto acá se ha generado esta situación, o que estamos atorados por las iniciativas que está poniendo el gobierno, con lo cual la gente está molesta. Y al final del día lo que estamos haciendo es, en vez de enfrentar y ocuparnos del problema, estamos evadiendo el problema. Otras situaciones que se dan constantemente en las organizaciones, y es una de las formas para poder darse cuenta de que estamos evadiendo, es que las personas tienden a evitar o procrastinar las conversaciones difíciles. La frase de poner el elefante sobre la mesa, poner el pescado sobre la mesa, o tirar la carne a la parrilla, como muchos dices también, es una manera de poder ocuparse del problema. Pero ante la pérdida que puede generar una conversación difícil, sea una pérdida de estatus o desautorización, o de dificultad de poder decir las cosas, la gente por lo general busca, como dice la figura, mentiras bonitas o mentiras piadosas, que de alguna manera tratan de evadir o regresar a su famosa zona de confort. Y eso de ahí es uno de los principales dolores de la organización. Y cuando se comienzan a ver esta evasión a las conversaciones difíciles, es un claro síntoma de que algo no se está viendo o no se está queriendo ver. Otra manera también de evadir es no querer darse cuenta del problema, o que el problema dentro de la organización lo tiene otra área, o no es mi problema. Y también, sumando a esto acá, aparece el tema de las risas, ¿no? Cuando estás en una reunión y se pone un tema difícil, muchas veces alguien por ahí hace un chiste, con lo cual baja la tensión. Y al bajar la tensión, se posterga esa conversación difícil, esa situación. Entonces, acá comparto con ustedes algunos de los otros síntomas que pueden darse durante estas situaciones de evasión, que son característicos de empresas o organizaciones en las cuales de alguna manera se está evadiendo. Por ejemplo, la poca confianza, hay muchos mitos o conversaciones de pasillos, hay poca comunicación y transparencia. También, manteniéndose dentro de esa tensión, también hay falta de motivación, hay depresión, hay una falta de propósito, hay pérdidas de control, se buscan culpables, y se trata de buscar soluciones técnicas y no entender la dimensión adaptativa de la crisis. Viéndolo a mayor detalle, en este gráfico acá lo que vemos es un poquito más complejo que el anterior, en el cual vamos a ver algunos conceptos que son importantes dentro del modelo, considerando también, por un lado, el tema del desequilibrio, de menos a más, y cómo transcurre el tiempo. Y lo que vemos acá, esta línea continua en morado, es cómo se mueve, cómo se genera el desequilibrio, las tensiones que hay dentro de la organización. Y vemos esta línea punteada que al final explica que hay una zona productiva de aprendizaje. Vamos a explicar después qué significa el ambiente contenedor y el umbral de sensibilidad. Pero entendamos primero que nos encontramos en una situación A, en la cual se presenta un desequilibrio, y ese desequilibrio, hoy por hoy, como está la empresa, tiene una capacidad adaptativa, una zona productiva de aprendizaje de ese tamaño. Entonces, a la hora de trabajar y generar esta capacidad adaptativa, la intención acá es que las tensiones no suban por encima de ese ambiente contenedor y lleguen a una etapa de destrucción, y por el otro lado, no
no se evada esa capacidad de enfrentar y de ocuparse del problema, dado que si salimos de esos dos ambientes, o regresamos a la zona de confort, o pasamos a la zona de pánico, lo que va a generar ahí es que no nos ocupemos del problema y no vamos a poder aprender como organización. Entonces, por un lado, la organización, si lo vemos desde la parte de abajo, ese umbral de sensibilidad está dado por la capacidad que se genera en la empresa a través del ejercer liderazgo, de contener las posibilidades de evasión, y por el otro lado, en términos del ambiente contenedor, está las capacidades que se generan dentro del equipo, del grupo humano, de poder contener que siga escalando la tensión. Y para ello, la mejor manera de poder explicarlo es a través de esta foto, ¿no? El famoso sancochado. Y el sancochado es un plato típico peruano en el cual está compuesto por diferentes productos. Tienes choclo, tienes carnes de diferentes tipos, tienes col, zanahoria, papa, habas, tienes un caldo. Y si yo recuerdo cuando mi abuelita me hacía un famoso sancochado, ella no utilizaba una olla de presión, utilizaba una olla típica. Y si nosotros lo llevamos al modelo, esta olla con todos los productos adentro, si nosotros le ponemos todos los productos adentro, la llenamos con agua, la tapamos y le metemos fuego a full, a la hora que nosotros pretendamos que ya esté listo, probablemente la carne ya está cocida, las papas, digamos que está cocida, pero la col y quién sabe las habas o las zanahorias van a estar destruidas, o sea, ya se deshizo, porque la cantidad de calor, que es la tensión, es el desequilibrio llevado al modelo, va a haber cocinado o sobrecocinado alguno de los productos, pero por el otro lado ha sido suficiente para poder manejar la cocción de la carne. Entonces, si lo llevamos de nuevo al modelo, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, no podemos pretender meter todos los productos a la vez y meterle fuego a full. Probablemente podemos, digamos, manejar la cantidad de fuego, reducir la cantidad de fuego e ir poniendo ciertos productos en ciertos momentos. Pondremos el agua hervirá, pondremos sal, pimienta, pondremos las carnes. No todas las carnes, probablemente las carnes que te requieren más cocción al inicio, después vamos avanzando con las otras. Y finalmente, cuando ya esté casi listo, vamos a meter la col y vamos a meter los otros productos, de tal manera que cuando tengamos listo el producto, va a estar todo listo a tiempo. Y si lo llevamos este símil a la organización y entendemos que no todos procesan los cambios de una misma manera y no todos tienen digamos, esa capacidad de cocción, lo que tenemos que generar dentro de las organizaciones es esa capacidad de contener que la tensión se dispare y con eso se destruye. Esto es a lo que queríamos nosotros mencionar, qué significa esa destrucción. Por lo cual, una de las formas de nosotros generar contención en este ambiente contenedor, que es una cosa que se forma, que se diseña para poder atravesar un desafío adaptativo, está relacionado directamente con la generación del propósito, con la generación de vínculos, con establecer una historia compartida, unos relatos que sean la historia de la empresa, en la cual cuando suceda esta tensión podamos regresar a ella con recordar esos éxitos pasados, esos logros, que también cuando tengamos una depresión o estamos entrando en un momento de crisis grupal, podamos traerlo a la mesa y de tal manera que se genere confianza. El ambiente contenedor es un ambiente en el cual se diseña de tal manera que se genere contención y el problema por el desafío que estemos pasando no sea destructivo y tampoco se vada. Ese ambiente es vital para atravesar un proceso en un proceso cultural o un proceso de aprendizaje de aumento de la capacidad adaptativa. Por lo cual, ¿cuál es el gran error que cometemos? Y me di cuenta después de muchos años de éxitos y de muchos fracasos, es que tratamos de resolver los desafíos adaptativos como si fuesen desafíos técnicos. ¿Y por qué hacemos esto acá? Y creo que hay una frase que ayuda mucho a entender esta situación, está relacionada a que
Cuando tenemos un martillo en la mano, todo lo demás lo vemos como un clavo. Entonces, pretendemos que con una herramienta podamos resolver todas las situaciones o muchas situaciones. Un desafío técnico, un experto pueda manejar un desafío adaptativo, es una situación en la cual vamos claramente, tarde o temprano, a llegar a una situación de mucho dolor, mucho descontrol y no vamos a resolver nada. Y el problema de no manejar, o el problema de los desafíos adaptativos, y una de las razones por las cuales en muchas organizaciones se evaden, es que hay pérdidas. Y no me refiero a las pérdidas de que me sienta mal o no me gusta o no quiero cambiar, no, hay pérdidas de personas y eso de ahí es parte del aprendizaje como organización. Entonces, todo lo que he mencionado anteriormente, o gran parte de lo que he mencionado anteriormente, ¿cómo lo llevamos, digamos, de alguna manera a la práctica? O sea, ¿cómo se transforma esto acá en valor para las organizaciones? Y nuevamente comienza con un problema. O sea, tenemos que entender cuál es aquel desafío, cuál es aquella situación que nosotros tenemos que atender. Y para lo cual el modelo utiliza una forma muy sencilla, muy simple, pero a la vez extremadamente potente de ver las cosas, de establecer una especie de diagnóstico. Y es una dinámica en la cual primero se observa, sobre la base de esa observación, con diferentes miradas, principalmente una mirada sistémica, puedas interpretar qué está pasando. Y al identificar qué está pasando se puede intervenir. Lo que normalmente hacemos, pasamos de la observación a la intervención. Y ahí es donde generamos mayores problemas. O sea, el cambio es donde se ve, definitivamente se ve como una pérdida. Entonces, nosotros observamos a la hora de interpretar es donde se establecen y se diseña el proceso, sobre la cual, cómo identificamos dónde nos encontramos, qué tipo de organización tenemos, cómo están compuestos los equipos. Hay claramente identificado cuál es el propósito, cuál es la visión, cuál es la misión de la empresa, cómo está establecida la estructura, cómo está establecida la estrategia de la empresa, cuál es el talento que se tiene y cuál es la cultura que impera. Si nosotros no consideramos esas dimensiones a la hora de poder intervenir, definitivamente vamos a tener una resistencia, porque las personas van a percibir este cambio desde la pérdida y no desde el beneficio. Entonces, en el interpretar también está el diseño de ese ambiente contenedor, que si es que no se tiene elaborado un propósito, hacerlo. ¿Cómo hacemos con el grupo para que comience a generar vínculos? ¿Cuáles son las historias y relatos de la empresa disponibles para poder atravesar por ese problema identificado? Y acordarse y tener muy en cuenta de que no todas las cosas están en las cuentas, o sea, no todas las cosas están y pueden ponerse en el Excel, porque hay una diferencia entre lo que son cuentas y lo que son cuentos. Las cuentas son aquellas en las cuales uno pretende gestionar una empresa, y sí se puede, definitivamente son importantes, son extremadamente importantes tener las cuentas claras. Me refiero a las cuentas claras, los KPIs, los objetivos, cómo se llama, el seguimiento, la parte técnica del negocio, el conocimiento de dónde está la visibilidad, digamos, numérica. Pero no todas las cosas se pueden poner en un Excel. No podemos poner cultura, no podemos poner vínculos, no podemos poner conversaciones de pasillo, no podemos poner en un Excel, por decir un Excel, no podemos poner en duro, tenemos que generar ciertos cuentos en donde la organización se aferre o recurra o regrese en esos momentos de crisis, en esos momentos de tensión. Y es ese momento en el cual se contiene o se prepara la contención para el momento del cambio. Y eso es la interpretación. Entonces, regresando al modelo, observo, interpreto, intervengo. Y una vez que intervengo, vuelvo a observar. Y vuelvo a interpretar y vuelvo a intervenir. De tal manera que esto hace un círculo continuo, dinámico y virtuoso que nos permita tener una visión sistémica constante de lo que está pasando, cuando está pasando. Una pregunta muy desde el coaching es ¿qué me pasa a mí cuando estoy viendo esta situación? O sea, ¿qué está pasando acá? Son preguntas que uno se debe hacer en esas reuniones para comenzar a identificar si está subiendo mucho la tensión, si la gente está evadiendo y comenzar a tomar
comenzar a generar las intervenciones necesarias. Para esto es importante poder entender en qué organización nos encontramos. Y a manera de simplificar las cosas, pero utilizando arquetipos y poder entender el modelo, si bien es cierto, esto acá no es fijo, sino es una aproximación, te ayuda muchísimo a entender dónde nos encontramos, qué tipo de organización somos. Entonces tenemos acá un gráfico, una tabla de doble entrada, que por un lado la parte horizontal está orientada, esas son las empresas que están orientadas hacia adentro, o sea, se miran a sí mismas, no están muy preocupadas del entorno, y por el otro lado están las empresas que están muy orientadas hacia afuera, o sea, dependen, toda su gestión depende de lo que hacen hacia afuera la organización. Y por el otro lado, en la parte vertical, tenemos las que son muy participativas, y por el otro lado las que son jerárquicas. Entendiendo esto acá, nosotros en el polo opuesto de participativas y empresas orientadas hacia adentro, tenemos las que son las organizaciones comunales. Por ejemplo, ONG podría caer como ejemplo claro de ese tipo de organizaciones. Por otro lado, las organizaciones resolutivas son aquellas que están muy orientadas hacia afuera y son jerárquicas, o sea, van al resultado, por eso resolutivas. Y acá podríamos tener, por ejemplo, una empresa minera. Por el otro lado, una organización burocrática sería aquella que es jerárquica, pero también orientada hacia adentro. Por ejemplo, podría ser el Poder Judicial. Y por el otro lado tenemos las organizaciones que están totalmente, son participativas, de mucha dinámica, de mucho movimiento y también muy orientadas hacia afuera. Una organización que podría caer dentro de eso sería una empresa, por ejemplo, de software. Entonces, una vez identificada aparentemente dónde nos encontramos, hay dos temas importantes relacionados a cada una de estas organizaciones que las definen de alguna manera, que son las fuerzas motoras, o sea, qué es lo que impulsa a esta empresa, a estas organizaciones, o sea, qué es lo que lo mueven. Y por el otro lado son los valores, pero no los valores, perdón, lo que valora cada una de estas organizaciones. No los valores como tal, de honestidad y demás, sino lo que le valora. O sea, por ejemplo, una empresa una organización de tipo comunal, su fuerza motora va a ser el sentido de pertenencia. Y lo que valora es la inclusión, el afecto, la afiliación, la negociación, el consenso. Por el otro lado, la organización resolutiva está totalmente orientada a lo que es el logro como fuerza motor y impera la disciplina, el control, la tarea, la eficiencia, los resultados. En caso de la organización burocrática, la fuerza motora es el tema de seguridad. O sea, la gente que entra a trabajar, por ejemplo, al Estado, va a querer de alguna manera mantenerse ahí, va a tener va a estar afiliada a lo que es la seguridad y impera lo que es la formalidad, los procesos, la tradición, la regularidad, el orden. Y en una organización innovadora, el tema del impacto, ¿no? O sea, cuánto contribuyo, cuánto movilizo, cuánto llevo a las personas, por una empresa de publicidad o de televisión o de creación de apps estaría ahí. Entonces, a manera de ejemplo, he colocado las empresas que he ido explicando para que más o menos nos ubiquemos. ¿Y para qué sirve esto acá? Para poder identificar dónde estamos como organización. Y esto acá es una situación en la cual se debe trabajar de manera de un comité, y un comité en el cual participen no solamente el ejecutivo, sino parte importante de la empresa en términos de lo que son las autoridades, pero también las autoridades informales. O sea, las formales y las informales. ¿Y para qué? Para tener una visión compartida de cómo es la empresa. No o sea, si bien es cierto, pues, la decisión del cambio, la decisión de la transformación cultural tiene que ser un top-down, necesariamente poder procesar esta transformación, este proceso de mejora o aumento de la capacidad adaptativa, tiene que estar incluyendo diferentes personas relevantes dentro de la universidad, diferentes personas que sean vistas como líderes desde la concepción del modelo, y que puedan movilizar a las personas, porque lo que va a requerir el modelo en el momento en el cual se comience a procesar este desafío va a ser que las personas movilicen a otras en pos de atravesar un desafío adaptativo que genere un progreso colectivo dentro de la organización. Entonces, una vez que se identifica dónde ubicarnos, vamos a poner la posición A, dónde estamos y hacia dónde queremos ir, que es la posición B. Y sobre esta ubicación, simplificando las cosas, hay varias otras herramientas, vamos a poder llegar
a un lugar deseado. O sea, y entendiendo la diferencia entre la posición A y la posición B, vamos a poder identificar cuál es el gap que queremos cubrir, cuáles son las competencias, habilidades, qué es lo que se tiene que hacer para cubrir esa diferencia. Entonces, entendiendo la frase de Aristóteles, la concepción del modelo definitivamente tiene que estar viéndose de una manera holística, porque cada elemento forma parte de un sistema mayor, y cuando nos fijamos solamente en las partes específicas, perdemos una perspectiva global y limitamos nuestra comprensión del todo. Uno de los principales desafíos que enfrentan los ejecutivos es tener una mirada holística de las organizaciones que dirigen, debido a que trabajamos y nos movemos en piloto automático o porque tenemos una serie de puntos ciegos cuando operamos. Y al no ver esos puntos ciegos, estamos dejando de ver la figura completa. Por lo cual nosotros en el modelo de liderazgo adaptativo trabajamos bajo 5 dimensiones. Y esas 5 dimensiones, si bien es cierto, permiten dividir las diferentes partes de la organización. Teniendo en cuenta que son esas 5, podemos intervenir en donde sea necesario, pero teniendo en cuenta el resto de las partes. Y eso es la potencia del negocio, que no solamente vamos en un sentido, sino vemos todo el negocio en su conjunto. Y para ello, la mejor forma que se ha establecido es poder identificar esas 5 dimensiones como si fuesen parte de un cuerpo humano, un ente biológico, que también tiene mucha similitud con lo que es la parte de la sociedad y de las organizaciones. Por lo cual, nosotros tenemos, si consideramos a la estructura empresarial como el esqueleto de un cuerpo humano, nos va a dar, vamos a tener en consideración lo que está sucediendo, si es que la estructura puede soportar los cambios los cambios que tenemos al frente de nosotros. Por el otro lado, el cerebro está considerado como si fuese la estrategia. Tenemos una estrategia que va a poder permitir atravesar este proceso de cambio. Tenemos una estrategia para el cambio que vamos a incurrir. Por el otro lado está el talento, que está representado por el corazón. Y el talento son las personas. Y dentro de las personas, nuevamente hacernos la pregunta, son las personas que tenemos las necesarias en capacidades, en calidad, en cantidad, para poder atravesar este desafío adaptativo. Finalmente tenemos la cultura, que es la sangre de la organización. Y esa cultura la conocemos, la entendemos bien, va a tener algún cambio. ¿Cómo funciona la cultura dentro de la organización? Si nos acordamos, la frase creo que de Peter Drucker que dice, "Culture eats strategy for breakfast". Si no tenemos en cuenta la cultura al hacer un cambio importante, por ejemplo, la implementación de un ERP, no hace mucho formé parte de la implementación de un ERP, el SAP HANA, y es un tema técnico. Instalar un ERP es tener un experto, tener los procesos, tener la información, la data suficiente, la lista de materiales, y tener todos los process owners y todos los usuarios listos para poder hacerlo. O sea, en teoría es un proceso, digamos, complejo, pero se puede hacer. Pero a la hora que lo metes dentro de la organización, genera una serie de cambios. Y ahí es donde aparecen las resistencias generadas por las pérdidas. Porque en estos cambios, no todos los perciben iguales. Y la instalación de un ERP creo que es un ejemplo bastante claro de cómo la cultura de la empresa puede evadir o sabotear cualquiera de estos cambios mayores estructurales dentro de la empresa. Entonces, tener en cuenta la cultura es vital. Pero por el otro lado, una de las cosas que más sentido hace para las organizaciones es tener el propósito, que es el alma del cuerpo. Y tener un propósito claro es una fuerza movilizadora para toda la organización. Y es el propósito en el cual uno regresa cuando tiene esos momentos de dificultad. Es parte principal del ambiente contenedor, tener un propósito. Y el propósito es lo que moviliza a las personas y facilita el ejercer liderazgo, está relacionado directamente con ellos. Entonces, viéndolo ya desde un plan más elaborado y cómo atravesamos todo lo que hemos hablado en una secuencia más lógica, tenemos 3 etapas que están definidas por lo que son definiciones,
el despliegue, y una tercera etapa de sostenibilidad. Pero siempre trabajamos en dos aspectos, la dimensión técnica y la dimensión adaptativa. Dentro de la dimensión técnica se realiza un diagnóstico para ver cuáles son las definiciones en términos de propósito, estrategia, estructura, cultura y talento. Porque si no tenemos unas definiciones claras de cómo funciona la organización ante cada una de estas dimensiones, si no tenemos un idioma claro, a la hora que hablemos entre las personas de la misma organización, que no necesariamente son los jefes, sino las autoridades informales, y no estamos claros en un mismo idioma, vamos a estar teniendo diferentes concepciones de lo que estamos hablando. Entonces, principalmente se tiene que trabajar el tema de definiciones y ver cuál es ese famoso gap en función al tipo de empresa en el cual estamos trabajando. Y sobre esto acá ya se puede comenzar a trabajar la parte del desafío adaptativo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si bien es cierto, es un top-down, de tal manera que vamos trabajando primero líderes de la empresa, y hablo de líderes, las autoridades, también los líderes, las autoridades informales, vamos bajando cada vez más hacia la derecha, desde un comité de dirección, ejecutivos, jefaturas, colaboradores, y así va pasando. No es un proceso que sea inmediato, no es un proceso que sea on-off, no es un proceso largo, es un proceso con mucho cuidado, es un proceso en el cual se tiene una visión bastante completa de la realidad. Y una parte importante dentro de esto son los comités. Si bien es cierto, hay un comité de dirección que es el que traza la línea hacia dónde se quiere ir. Hay un comité de cultura que es vital, en el cual forman parte los miembros más relevantes de la organización, todas las sangres, como se diría, de tal manera de que en la medida que se van avanzando con estas definiciones, estos avances técnicos, y cómo meterlos dentro de la organización de tal manera que generen ese desafío adaptativo, o atravesamos ese desafío adaptativo, vamos a poder tener una mucha mayor visibilidad y claridad de cómo funcionar, para lo cual se requiere sensibilizar a las personas en los desafíos adaptativos que se tienen para poder comenzar a diseñar. Hemos observado, estamos interpretando diseñar ese ambiente contenedor, y en muchos casos tendremos que reformular algunos conceptos para poder alinearlos, y de tal manera que podamos pasar a una fase de experimentación, y tiene que haber mucha disciplina para poder finalmente ver resultados que sean sostenibles, porque en el proceso van a haber facciones. Las facciones aparecen inmediatamente porque están relacionadas a la concepción de las pérdidas y por ende de las resistencias. Entonces, dentro de las organizaciones pueden aparecer opositores, escépticos, expectantes, partidarios, movilizadores. Y la intención de esto dentro de ellos es ir trabajando con cada uno de estos grupos, estas facciones, para movilizarlos dentro de un sentido que se alineen con el direccionamiento que se quiere dar y con el proceso del desafío adaptativo. Sin ellos, sin estar viendo constantemente a las facciones dentro de la empresa, podemos estar viendo una parte y no viendo el todo. Por eso es súper importante en cada movimiento que hacemos, estamos constantemente viendo y atendiendo y cuidando y desafiando y haciendo que se ocupen a las diferentes facciones. Estamos devolviendo el trabajo. Visto de otra manera, ya para terminar, el proceso de cambio adaptativo es, esto acá quizá va a ser un poquito más sencillo que lo anterior, es poder determinar dónde estamos y hacia dónde queremos ir. O sea, en el dónde estamos aparece este desafío. Este desafío, buscamos una solución, queremos ir a este lugar B, a esta nueva forma de ser, para lo cual se presenta el problema, se presenta el desafío, y aparecen las personas, y por ende comienzan a aparecer las diferentes pérdidas que se perciben en función a ese análisis, o sea, ese pensamiento costo-beneficio de este nuevo lugar. Y una vez que aparecen las pérdidas, la organización se facciona entre movilizadores, opositores, expectantes y gente probablemente indiferente también. Entonces, tenemos que entender que la adaptación toma tiempo, no es un proceso inmediato, va a requerir un proceso, dado que cada persona, cada facción tiene supuestos, paradigmas, tiene una visión especial del poder o de la autoridad, o de cómo ven las cosas ellos y qué es importante para ellos. Entonces hay que ir trabajando con cada una de estas facciones para poder hacer que este movimiento se dé. Y probablemente vamos a tener que experimentar, porque no hay una solución, no hay un experto en el tema, hay un acompañamiento desde un experto, pero no hay un experto en la solución.
con lo cual no va a salir bien a la primera y por eso demora. Y al no salir bien a la primera hay que ir observando, interpretando, interviniendo. Y obviamente parte del proceso va a generar tensión y evasión y va a generar un punto de desequilibrio que se va a ir moviendo, para lo cual nos manejamos entre el ambiente, ese umbral de sensibilidad que lo expliqué anteriormente y lo que es el ambiente contenedor, y ir manejando estas personas y ir acompañando a estas personas de tal manera de que se llegue a un resultado determinado, y acá va a implicar un tema de cambio y de conservación. Finalmente, si nosotros nos encontrábamos anteriormente en una situación A, en la cual estamos en nuestra zona de confort, de repente se presenta el problema, pasamos a esta situación de incertidumbre en donde aparecen las diferentes soluciones, pero si no las podemos manejar, sean técnicas o adaptativas, podemos eventualmente pasar a una zona de pánico. Pero lo que hace este modelo en términos de poder aumentar la capacidad adaptativa, creo que se ve de la mejor forma de esta manera. Al mejorar y aumentar nuestra capacidad adaptativa, nuestra zona de confort crece. Y al crecer nuestra zona de confort, nuestra capacidad de hacer las cosas y desafiarnos aumenta. Y al aumentar, nosotros podemos tener mucho mayor aprendizaje y poder capitalizar ese aprendizaje en poder hacer más cosas y estar más dispuestos o más listos ante un nuevo problema, ante una nueva situación que se presenta. Las empresas que trabajan constantemente en expandir, las organizaciones, también no necesariamente empresas, en expandir su zona de confort, en estar desafiándose constantemente, en llegar a ese edge, a ese espacio, a ese límite de tu zona de confort contra tu zona fuera de la zona de confort, esa zona de incertidumbre, y constantemente se están desafiando, son las que aprenden, son las que innovan, son las que generan creatividad, son las que se mueven, son las que crecen, son las que no se quedan estancadas en los momentos de crisis, sino que resuelven. Y eso es lo que te genera, o sea, es amplía nuestra capacidad de zona de confort y nos permite estar constantemente manejarnos dentro de nuestra zona de incertidumbre con mucho mayor tranquilidad, más cohesionados y con un propósito que nos mueva. Por lo cual, para terminar, ejercer liderazgo es un arte, y consideramos que es un arte desde tres grandes, digamos, miradas. La principal, o una de las más importantes, es la capacidad de subirse al balcón. ¿Qué significa esto, verdad? Tener una mirada sistémica para poder entender en qué están las personas, qué está pasando cuando hacen lo que hacen. Y la capacidad de subirse al balcón es una capacidad de hacer una especie de zoom out, ver desde arriba, ver el bosque y no solamente ver un árbol, y poder bajar nuevamente a intervenir. En otras palabras, poder salir de la conversación, observar, interpretar, ver qué está pasando y regresar. Esa es la capacidad de subir al balcón. Y si esa capacidad se desarrolla entre todos los ejecutivos, es una mirada sistémica, va a ser muy, muy potente de poder resolver los diferentes desafíos que se le presentan. Por el otro lado, está el tema de desafiar. No evadir, sino desafiar, poner la carne en la parrilla, hacer que la gente se ocupa, devolver el trabajo, devolver la tarea, y no pretender que la autoridad sea aquella que resuelva todos los temas y resuelva todos los problemas. La gente tiene que aprender a ocuparse, y para lo cual hay que desafiarlos constantemente, y en el desafiar está el progreso. Y finalmente, una capacidad de contener, generada por ese ambiente contenedor que está relacionado al propósito, al relato, a la historia, a los vínculos, y eso lo que genera es cohesión. Y con eso, señores, señoritas, señoras, muchas gracias por la presentación, y quedo abierto a preguntas, pero no haberme pasado, creo que estoy con las justas. Y quiero agradecer a BNI por la oportunidad que me ha dado para poder compartir con ustedes en este espacio, y también, obviamente, a CELEA por formar parte de este grupo en el cual trabajamos juntos, transformando los desafíos hacia un progreso ideado por las organizaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marcus. Realmente ha sido una charla magistral para todos. Ahí te leo algunos de los comentarios porque son bastante
Bastante buenos, excelente ponencia, gracias Marcus, excelente presentación, felicidades, muy buenas explicaciones. Realmente creo que les va a servir muchísimo a todos los empresarios que estamos conectados en este momento. Hay algunas preguntas, así que paso a realizártelas. El tiempo está perfecto, de hecho no te llegué a hacer el aviso porque estabas yendo súper bien, así que inicio con la primera pregunta. Esta es de Manuel Suárez, de BNI Sumum. Te pregunta, ¿cómo establecer liderazgo adaptativo en una empresa con muchos estilos internos de liderazgo y poca voluntad de cambio? Bueno, creo que es una pregunta bastante, digamos, difícil de resolver, pero es una de las cosas que pasa constantemente. O sea, cuando tienes muchos buenos jugadores, por ejemplo, un Real Madrid, cuando Real Madrid tenía todas esas estrellas, ¿cómo llevar un Real Madrid a un Barcelona de ese momento? Y ahí el tema es poder sensibilizar a cada uno de estos super líderes que tienen diferentes estilos, de tal manera que se pueda cohesionar bajo una sola mirada. Y yo lo que creería que podría estar faltando, porque para poder resolver un problema como el que planteas, es tener una poco mayor claridad de qué está pasando ahí. Observar a profundidad cuáles son esos estilos, cómo es que funciona cada una de estas jefes, me imagino, o gerentes, con sus equipos, y qué es lo que está faltando, estableciendo esa diferencia entre lo que se quiere y lo que está faltando, vamos a identificar un gap y sobre eso vamos a poder intervenir. Pero creo que una de las cosas que intuitivamente pondría sobre la mesa yo es, hay un propósito de empresa, o sea, la empresa tiene un propósito identificado en el cual ese propósito tenga sentido para cada una de estas diferentes personalidades o estos diferentes estilos. Si no tenemos ese propósito común, es difícilmente vamos a poder movilizar la empresa en un sentido único. El propósito lo que hace es justamente cohesiona para movilizar de un punto A un punto B y no de un punto a la agenda de cada uno de estos diferentes estilos o diferentes líderes. No sé si atiendo la pregunta. Sí, yo creo que sí, Marcus. Yo creería que sí ha respondido plenamente. Vamos con la siguiente pregunta de Gert Burmester. ¿Qué pasa cuando no tienes dónde regresar? Si no hay una cultura fuerte, una buena historia, si es difícil encontrar ese safe house que hace falta en estos momentos. Muchas gracias, Gerd, por la pregunta y creo que es muy importante lo que tú dices. Cuando las organizaciones establecen solamente el tema del objetivo duro y no tienen ese espacio, esa parte, como tú lo dices, ese safe house para regresar, lo que sucede ahí es que entras y te genera mucha frustración, pues no sabes, no hay un algo que te contenga. Y yo creo que una de las cosas que se puede hacer ahí es poder promover entre digamos, los ejecutivos dentro de la empresa, poder poner las conversaciones necesarias de tal manera de que se comience a generar ese safe house. O sea, si no lo tienes, hay que ocuparse y hay que hacerlo, hay que crearlo. Y crearlo de la manera de que se establezca una historia, un timeline de la empresa, en la cual se establezcan y se conozcan cuál ha sido la historia, de tal manera que comienzas a sensibilizar a ese equipo y ojalá ese equipo con ese accionista o ese propietario, ese líder, digamos, natural, si es que es una empresa la cual tiene un dueño, o si son los accionistas, de tal manera que ese grupo humano pueda regresar, aunque sean ellos, a ese ambiente en el cual se identifique cuál es el propósito, cuál es el relato de la historia, cuál es el timeline, celebrar los éxitos, de tal manera que estén a la mano en esos momentos de tensión en los cuales, ¿cómo se llama? Van a pasar constantemente, pero teniendo eso ahí establecido, y yo lo diría hasta escrito, el relato tiene que estar escrito, tiene que estar sensibilizado, difundido, ese ambiente va a ser el que uno va a poder utilizar para poder regresar en esos momentos de dificultad.
y sucede en muchísimas empresas. Y no se hace porque no se pone la conversación difícil. O sea, ¿qué está pasando acá? ¿De qué manera podemos nosotros acercarnos a esa situación en la cual las empresas las personas tengan un espacio? Si no se tiene eso ahí, parte del problema, creo yo, es que no se está poniendo esa conversación. Y si no se pone la conversación, es una manera de evadirla. Entonces, esa sería mi recomendación, Gert. Muchísimas gracias por la pregunta, Gertie, y gracias, Marcos, por la respuesta también. Tenemos acá una pregunta bastante interesante. En las empresas peruanas, ¿cuál consideras es el mayor obstáculo para el cambio? Voy a tratar de acotar la pregunta sobre la base de mi experiencia. ¿Cuál es el principal obstáculo para el cambio? Yo creo que es un tema de la historia, de la deriva historia del Perú. O sea, venimos de una historia en la cual nos manejamos en una zona gris. O sea, y al manejarnos y vivirnos en una zona gris, en donde nos es difícil decir no y nos es difícil o muy fácil decir sí, o a veces no decimos sí y no, o sea, no nos manejamos entre esos dos aspectos, esas dos dualidades, y preferimos mantenernos en la zona gris, desatendemos esa situación de qué va a ser o no va a ser. Porque muchas veces al no poder poner una conversación y poder ser claros y decir eso se puede o eso no se puede, lo que generamos son expectativas, muchísimas expectativas, y no somos lo suficientemente claros o no tenemos esa capacidad, ese carácter para poder poner el tema sobre la mesa. Yo creo que dentro de la cultura en el Perú no nos las creemos y no tenemos una cosa en común que nos cohesione. Creo que la comida es la gastronomía es uno de los temas que cohesiona y nos alinea, o el fútbol, no sé. Pero después, al no tener un propósito común, no tener una situación común, cada uno juega su partido, y sumado a el hecho de tener esta poca capacidad de ser claros en nuestras formas, en nuestras conversaciones, en la forma como pedimos, en la forma como nos comprometemos, en la forma como hacemos nuestras promesas, no tener esa claridad, esa contundencia, dejamos libres muchísimo espacio para lo que es la obviedad. Y en la obviedad yo entiendo lo que entiendo y tú entiendes lo que entiendes. Y ese es un gran problema que puede resolverse en la medida que pongamos la conversación sobre la mesa y sostengamos esa conversación. Gracias, espero poder haber respondido. Gracias a ti, Marcos. Seguimos con la pregunta ahora de Gonzalo Valdés. Él te agradece por tu charla y te consulta, cuando hablaste de liderazgo, no mencionaste si en los tiempos actuales no es parte de ser líder en hablar con nuestros colaboradores, a saber cómo está su familia, interesarnos también de sus problemas personales y no solo los laborales. ¿Esto lo crees importante? Gracias, Gonzalo. Absolutamente. Piensa lo he omitido, pero el tema de comunicación, el tema de cercanía, el tema de presencia, aunque sea virtual, es absoluto. O sea, tiene que estar ahí. La conexión que se genera, quién sabe, la palabra que la mencioné y no fui lo suficientemente explícito, es el vínculo, ¿no? Generar ese vínculo con las personas es trascendental en situaciones como esta, ¿no? En el tema de crisis, en el tema en el cual estamos enfrentando un desafío adaptativo e inclusive un desafío técnico. El estar cerca de la persona y no solamente estar cerca, no solamente decirlo, sino hacer un walk the talk, o sea, dar el ejemplo y estar cerca y que la persona sepa que está cerca, que pueda recurrir a la empresa, que pueda recurrir a la gerencia para resolver sus problemas, que sepa que es escuchado y no simplemente cae en saco roto, es trascendental. Por eso siempre detrás de un proceso de transformación hay todo un trabajo muy, muy fuerte en la parte de interpretación, o sea, en la parte del diseño de comunicación. La comunicación es vital en estos procesos
porque se tiene que entender no por lo que yo digo, sino por lo que la otra persona escucha. Y se tiene que diseñar desde el lugar de donde la persona escucha para poder sobre esa base diseñar los posibles gaps que sucedan. Si lo respondo en simple, es vital estar cerca. De alguna manera estar cerca y que la persona sepa que está cerca. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo, por tu pregunta. Ahora seguimos con otra pregunta más. Esta persona te pregunta, me asusta perder colaboradores en el proceso de adaptación. ¿Qué sucede con aquellos que necesitan sentir más la pertenencia? Por ejemplo, si deseo que mi empresa se convierta en una virtual. El proceso de perder personas en general es un proceso súper difícil, ¿no? O sea, desvincular o perder el vínculo con una persona creo que es una de las situaciones más difíciles que hay y más difícil aún si es que te toca hacerlo, o sea, tener que tener la decisión de desvincular a una persona es extremadamente difícil. Dicho esto, acá, estos procesos a veces y muchas veces, lamentablemente, corre sangre porque la persona no está en la capacidad, lamentablemente, de poder atravesar este desafío. Por ejemplo, o porque la empresa no puede seguir manteniéndolo, porque ya no, las capacidades no te dan. Y es parte de la vida, o sea, es parte de poder, como decía Darwin, poder adaptarse, no solamente por un tema de fuerza, sino adaptarse. Los procesos de cambio que vivimos en las organizaciones, en muchos casos, van a generar pérdidas. Pero estas pérdidas por eso hay que diseñarlas, hay que estudiarlas. Y cuando uno se va a una situación virtual, o cuando uno decide introducir una fase, un dimensionamiento virtual dentro de la organización, o sea, pretender mantenerse con la misma cantidad de gente es irracional. O sea, de hecho va a haber una pérdida. Con lo cual hay que diseñar esa pérdida, hay que diseñar esa vinculación, hay que darle todo el soporte a la persona si es que hay un vínculo importante, ¿no? O sea, hay un cuidado muy importante. No sé, te sugeriría uno de los mensajes más potentes que he escuchado últimamente ha sido el del CEO de Airbnb, que da una clase magistral en una carta a su personal en términos de desvinculación y cuáles van a ser esos cuidados que se van a tener presentes desde regalarle la laptop, desde darles, ¿cómo se llama?, contención psicológica o a través de un coaching, o ayudarlos a buscar trabajo, o facilitarle de alguna manera las cosas. Por eso desvincular es muy difícil. Pero por el otro lado, tú tienes que buscar la sostenibilidad de la empresa. Y si es que la decisión estratégica o la decisión por el tema de que el mercado cambió es a ir a un lugar virtual, definitivamente van a haber pérdidas. O sea, no querer verlo, más bien es una forma de evadir. Y más bien ahí el gran dolor que uno tiene desde la posición del que toma la decisión es, quién sabe, es acompañarse a uno mismo en ese proceso de desvinculación. No solamente acompañar a la persona, sino acompañarse a uno mismo, porque es difícil y definitivamente va a haber un duelo. Pero ahí el trade-off es, ¿me mantengo, cambio o no cambio? Si no cambio, probablemente mi negocio no subsista y no vaya hacia donde quiero ir. Entonces las decisiones tienen siempre una parte dolorosa cuando son de tipo estructural. Gracias. No, gracias a ti. Tenemos 4 preguntas más, pero ya son las 9. ¿Tú crees que podamos realizártelas? Yo tengo tiempo, no hay problema. Perfecto, muchas gracias por tu tiempo. Tenemos una pregunta que ha sido bastante recurrente, la voy a frasear y la voy a consolidar en una sola, que es un tema importante también. ¿Cómo desarrollar este modelo adaptativo cuando las empresas quieren ver resultados cortoplacistas, es decir, son más resultadistas? Bueno, creo que todas las empresas quieren ver resultados inmediatos, ¿no? Quieren ver el corto plazo ya. Y bueno, yo creo que
Una parte importante de ese corto plazo versus el largo plazo es que normalmente lo que sucede cuando entras a un proceso de estos y sabes, o sea, primero es entender que un proceso de estos no es de corto plazo. O sea, pretender que sea de corto plazo es evadirlo y es entrar en, por el contrario, en una zona, en un ambiente de no resultados. ¿Qué significa esto acá? Si yo voy a atender una situación que sé que va a ir por el largo plazo, un proceso de cambio cultural, de transformación cultural, un proceso de este tipo, requiere 18 meses, 2 años, y pretender meterlo en el corto plazo es que no hay un entendimiento de lo que está sucediendo. O sea, al no tener un entendimiento, lo que va a hacer, vas a meter plata en una actividad que requiere un proceso, requiere una transformación, y las transformaciones no son inmediatas, y las pretendes meter acá, lo que vas a hacer es vas a perder plata, y vas a perder mucha plata. Y no solamente vas a perder mucha plata, sino vas a perder gente, porque vas a forzar tanto a la organización, vas a llevarla a tal nivel de estrés que va a entrar en la zona de pánico, vas a entrar en la zona de destrucción. Y si lo veo como el sancochado, tu call se va a deshacer. Entonces, yo lo que recomiendo y digo es, primero entendamos bien dónde estamos, o sea, qué es lo que queremos hacer y luego entender cómo lo vamos a hacer. He visto bastantes organizaciones en las cuales he vivido varias veces este problema y ha corrido bastante sangre en el tema de querer involucrarse en un proceso de este tipo que requiere contención, muchísima contención, que es largo, que va a ser penoso, y pretender achicarlo y minimizarlo y hacerlo y simplificarlo diciendo, no, no quiero comunicación, o no, no quiero el tema de cambio, o no quiero, no quiero, y lo quiero de tal manera que calce con mi presupuesto. Si no tienes un presupuesto para este tipo de cosas, entonces lo más probable es que te salga el tiro totalmente por la culata, y el daño que vas a generar va a ser peor a la posición inicial. Entonces, meterse en un tema de transformación cultural requiere necesariamente de tener las cosas claras, requiere necesariamente tener cierto presupuesto para poder aguantar, porque esto acá no va a ser inmediato y requiere necesariamente tener un presupuesto emocional detrás de esto acá, porque no va a ser fácil. Y si esta es una empresa donde hay un empresario y el cual quiere hacer el cambio, el empresario tiene que tener la contención y el acompañamiento para poder atravesar este proceso. Caso contrario, mejor contraten un team building o un evento de activación y vas a subir la adrenalina de la empresa, la motivación muy alto, pero 2, 3 semanas después vas a regresar back to basics, a lo original. El proceso de transformación es un proceso que tiene que estar definido top-down, o sea, el máximo nivel de la empresa tiene que estar involucrado. Se le tiene que, o sea, tenemos que contener esa posición, porque es una de las que más pérdida sufre, más presión requiere, pero una vez que se encamina y se acompaña, los resultados son otros, porque el resultado de toda de esa transformación de la empresa se va directamente en lo que es la capacidad adaptativa. Y una capacidad adaptativa alta es aquella que puede resolver las crisis de una manera más rápida, más eficiente, y más eficaz. Y ahí están los resultados, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra capacidad de visibilidad para el futuro cada vez es más limitada, porque los cambios del entorno son cada vez más agresivos, más rápidos. Y si nuestra empresa no está lista para soportar esas capacidades, entonces lo que estamos haciendo es, se nos está pasando la ola enfrente por no tomar acción inmediatamente de una situación en la cual hacia dónde queremos ir. Y eso ahí tiene que estar relacionado con toda la cultura de la empresa y entenderla. Gracias. Gracias a ti. Tenemos ahora una pregunta de Pablo Nangles. Él te consulta, ¿cómo se puede trabajar el hecho de que una empresa quiera desarrollar una cultura que se encuentra por encima de la cultura regular o del país? Gracias, Pablo. Buena pregunta. O sea, para entenderla, y lo voy a tratar de responder de esta manera. ¿Cómo haces para desarrollar una cultura con la cual tu estándar, o sea, tu estándar cultural está por encima del estándar del país? Así lo voy a entender.
y voy a tratar de responderte en ese sentido. Y lo que tú necesitas ahí es, hay varios temas, creo que técnicos, de poder llevar el estándar del país a lo que tú quieres o de alguna manera bajar de la cultura que tú tienes, que es una cultura, digamos, no sé si decirlo así, de un mayor nivel a una de menor nivel o exigencia. Y ahí, yo creo que ahí lo que resulta es pararse desde la posición del aprendizaje, del profesor, del enseñar, ¿no? Del devolver, del poder cubrir, primero entender cuál es el gap. Y sobre eso ahí cómo haces para poder jalar esta cultura que es, digamos, que está en evolución en una posición A y la otra está en una posición B. ¿Cómo se la ve, la jala, no? Me imagino las empresas internacionales que vienen al Perú, y en el caso tuyo, Pablo, del tema minero, ¿no? O sea, tienes un estándar extremadamente alto y donde te encuentras no está todavía a ese estándar. Es un trabajo muchísimo, muy importante, de bastante tiempo, de bastante contención y de desarrollar cultura. Ahí yo lo que veo es poder establecer las actividades desde lo que es la contención y desarrollar las habilidades para poder jalar a esa cultura, mostrando los beneficios, enseñando a dónde se puede ir, porque muchas de esas cosas nuevas van a ser percibidas nuevamente de una manera que hay cierta pérdida en mi actual forma de hacer las cosas con mi nueva forma de hacer las cosas. Y ahí es una gran maratón, es como si fuese un Ironman, que tienes que estar de una manera muy disciplinada, leyendo constantemente qué está sucediendo en la organización, identificando cuáles son las facciones y trabajar sobre las facciones que son las que más de alguna manera se están demorando en adoptar estas nuevas formas, y sobre ellos trabajar con planes específicos. Viendo el cuerpo humano es trabajar sobre la zona que está un poco más atrasada y hacer intervenciones directas sobre esa zona que está más atrasada para poder llevarla a ese nuevo estándar que tú quieres. Y ahí el tema de comunicación, el tema de acompañamiento, el tema del seguimiento y mucha disciplina va a ayudar. Cambiar la cultura de una empresa en términos, por ejemplo, de seguridad es titánico, ¿no? Pero al final del día se logra siempre y cuando hay un acompañamiento desde la gerencia de la empresa. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Pablo, y gracias a ti, Marcos, también por responderla. Tenemos acá otra pregunta también de Leonardo Kishimoto. Él te consulta, ¿cómo evitamos que se menoscabe la autoridad o liderazgo de los jefes cuando no se obtienen los resultados esperados? Gracias, Leonardo. El acompañamiento al jefe, primero, los resultados no se están logrando de un tema técnico o es un tema más adaptativo. Probablemente la persona que fue contratada para las posiciones fue contratada desde las capacidades técnicas y eventualmente tiene un desafío adaptativo que no tiene cómo hacerlo, cómo resolverlo. Bueno, creo que ahí incluyes a un experto dentro del acompañamiento, porque pretender a una persona que resuelva cosas que no las ha hecho antes, digamos, es probable que se te estire el tiempo y no veas ese resultado, que es lo que están viendo. Para eso yo creo que existen, y no es un pulicherry, pero para eso existen las consultoras, las empresas que acompañan y acompañan en el diseño de ese proceso hacia un resultado. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Dónde me encuentro? Este gap, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Cuáles van a ser las dimensiones que necesito yo cambiar? Y definitivamente cuando es un área, ahí hay que ver no solamente al equipo, sino hay que cuidar mucho a la cabeza del equipo, al jefe, gerente, la posición que ocupe. Porque la contención no es solamente al equipo, es en muchos casos el que más o la que más va a recibir el impacto o la atención va a ser esa posición de autoridad, porque todo el equipo va a estar pretendiendo que responda, que dé claridad, que sepa. ¿Y qué pasa si no sabe, ¿no? Entonces,
hay que darle el acompañamiento, un acompañamiento muy cercano desde lo profesional en términos de habilidades, competencias y también, y yo diría principalmente desde lo emocional, que es un ambiente de contención. O sea, si bien es cierto, tú puedes tener el propósito para la empresa, pero la persona también tiene que tener su propósito. Si no la tiene, ese acompañar tiene que estar alineado de tal manera de que pueda fluir a través de este proceso. Y muchas veces pretendemos que ese acompañamiento no sea desde el punto de vista emocional y de habilidades, sino lo vemos como una capacitación. Y en la capacitación es más información al disco duro y procésala, pero el desafío no es técnico, es un desafío adaptativo. El desafío adaptativo requiere mucho más de la contención emocional. Entonces, tener mucho cuidado, yo sugiero tener mucho cuidado, identificar cuál es el gap y por dónde viene el gap. O sea, cuál es el gran pareto de ese gap en el cual hay que meter el dedo y rebuscar y a la vez, en paralelo, acompañar estratégicamente a esta persona desde la emoción, la emocionalidad de la persona y desde las capacidades y competencias para soportar y llegar a ese resultado deseado. Gracias. Muchísimas gracias, Marcus. Y acá voy con la última consulta. ¿De qué manera el modelo adaptativo gestiona a las personas que representan el liderazgo en una empresa en estos procesos de contención emocional? ¿Puedes repetir de qué manera? ¿De Me qué quedé. manera el modelo adaptativo gestiona Ya, a las personas que representan el liderazgo en una empresa en estos procesos de contención emocional? ya, ok. ¿De qué manera el modelo de liderazgo adaptativo no gestiona, sino acompaña a las personas atravesando un desafío adaptativo? Creo que de alguna manera es parecido a lo anterior. Yo creo que al individuo, y voy a asumir que es la posición del equipo, y dentro del equipo, poder trabajar directamente con el equipo, hay trabajo de equipo, hay una serie de desarrollos que se hacen para poder ver esas capacidades y esas dificultades y esos gaps que tiene el equipo como tal. De tal manera que se pueda llevar al equipo como de una situación a una situación deseada de mayor rendimiento, entre comillas, o sea, como un todo. Y dentro del equipo está formado por diferentes partes, pero también al equipo lo podemos ver, diferentes partes son diferentes personas, o sea, cada persona requiere un acompañamiento especializado y a su vez el equipo. O sea, me imagino, podríamos ponerlo como un coach que atienda a la persona directamente, pero también atienda al grupo. O sea, el mismo coach atiende a todo el grupo de tal manera que tiene una mirada completa. O sea, lo que hace ese coach o ese asesor estratégico, esa persona de acompañamiento, va a tener va a ser una subida al balcón impresionante, porque no solamente va a haber parte del equipo, que es la persona, sino va a haber también algo en su funcionamiento. Y dentro de eso, ahí puedes hacer un segundo zoom in dentro de la situación. ¿Qué está pasando dentro del equipo? Si es un tema de estructura, si es un tema de talento, si es un tema de cultura, si es un tema de propósito, si hay un tema estratégico detrás. O sea, podemos entrar a un segundo nivel, un doble clic, y ese doble clic cruzarlo en relación a los diferentes miembros del equipo y ver si es que se está repartiendo, o sea, si hay algunos síntomas que se establecen. Pero una de las maneras más potentes es verlos cómo funcionan en conversaciones, o sea, hacer una especie de participar de sus reuniones y ver qué está faltando. Y a veces sucede que gran parte de las coordinaciones que tienen los equipos, que viene un tema muy potente que es la coordinación, las conversaciones de coordinación y cómo coordina el equipo. Y pueden aparecer situaciones en las cuales están faltando, por ejemplo, están faltando conversaciones, que faltan hacerse conversaciones, o el equipo no sabe hacer pedidos, o las personas no saben hacer pedidos, o las personas no se comprometen, y no se comprometen desde el compromiso, sino es que establecen un compromiso sobre la base de un pedido, y de eso nace una promesa. Y a veces sucede que no está presente eso. Entonces, una mirada bastante potente de un consultor
que pueda haber esas diferentes situaciones, va a poder ayudar a determinar qué está faltando. Y sobre eso ahí, a través de preguntas, a través o sea, desafiando al equipo y a las personas, vas a generar los espacios de nuevas conversaciones que no existían antes, y de esas nuevas conversaciones van a salir nuevas acciones para poder lograr esos resultados. Entonces, la generación de conversaciones, generación de identificación de lo que está faltando y donde se debe atender. Y eso ahí lo hace lo tiene que hacer definitivamente una persona que sea, digamos, experta en ver el funcionamiento de grupos desde lo que son conversaciones. Si no tienes una buena conversación y si las conversaciones de coordinación no están claras, no son, no son, no están siendo eficientes, gran parte de la falta del resultado va a estar dado por el hecho de que no se dan compromisos. Y eso se repite constantemente en las organizaciones, porque culturalmente caemos de nuevo en la zona gris. No pedimos bien, no nos escuchamos, no entendemos, decimos lo que decimos y el otro escucha lo que escucha. Y está relacionado mucho con eso. Entonces, una mirada, digamos, que tenga esas competencias de poder ver lo que está faltando, pone sobre la mesa ese gap. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Marcus. Y realmente gracias también por quedarte estos minutos adicionales con nosotros a responder todas las preguntas que teníamos. Yo creo que ha sido de bastante ayuda para todos. Tienes el agradecimiento de los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, agradecerles también a ellos y que no se pierdan todas las charlas que tenemos la siguiente semana. La programación va a salir en estos días para que puedan ir agendándose. Muchísimas gracias a ti nuevamente, Marcos, en nombre de BNI, en nombre de Frank, por haber aceptado también su propuesta en esa charla anterior. Y no sé si quieres decir algo para terminar. No, tengo solamente agradecimiento a las personas que han participado, a las que han hecho las preguntas, agradecimiento a BNI por darme ese espacio. También agradecer a CLA por poder formar parte del grupo, y dado que me ha permitido ver en los lugares en los cuales yo he fracasado y poder verlos de otra manera, y también poder sobre esa base participar en las transformaciones de las empresas en cómo enfrentan sus desafíos ante ese progreso que es lo que quieren, ¿no? Y también a Fran, gracias Fran por haberme empujado a hacer este webinar. Muchas gracias y nada, buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias. Buen fin Gracias, de semana Joeli. a todos. Gracias, Joeli. No, a ti, ha sido un placer. Y gracias a todos también. Nos vemos en otra edición de BNI Online. Hasta luego. Que tengan buen día.